buen día a todos. Gracias por estar presentes. Esta es la segunda actividad del capítulo del año. Para presentar la actividad estamos llevando adelante algunas actividades en torno a una situación, a un caso, que es el caso Breivik. Para aquellos que no estuvieron presentes en la primera actividad y en general para poner en conocimiento, en 2011 en Noruega, un joven noruego, Breivik, en aquel entonces de 31 años, cometió un asesinato en masa, mató a 77 personas. Eso originó una situación, fue la situación de mayor violencia en la sociedad noruega desde la Segunda Guerra Mundial, y generó un caso para la psiquiatría, dado que en el proceso posterior se produjeron peritajes psiquiátricos, produciéndose en primer lugar un diagnóstico de esquizofrenia, que hubiese establecido la inimputabilidad, lo que generó un escándalo, una reacción pública, y eso determinó que se estableciera un segundo peritaje que dio un resultado distinto. Finalmente Breivik fue condenado a prisión, donde permanece aún. Podríamos haber tomado cualquier otro caso, incluso casos que ocurren en nuestro país en todo momento, pero tomamos el caso Breivik por su trascendencia y por haber sido comentado a lo largo de todos los ámbitos de la psiquiatría, para abordar toda una serie de temas relativos. En la primera instancia que tuvimos, nuestro colega Gabriel Barreiro nos ayudó con el tema de la responsabilidad en la psiquiatría legal, y para esta oportunidad tenemos el honor y el gusto de que Humberto Casarotti haya aceptado participar y ayudarnos. En esta ocasión nos va a ayudar con el tema del crimen, la responsabilidad penal y la voluntad. Está de más presentar a Humberto, que lo conocemos todos, pero solamente para los más jóvenes decir que Humberto es médico psiquiatra, médico legista, neurólogo y maestro de la Psiquiatría Nacional. Agradecemos a Humberto, y bueno, le damos la palabra y lo escuchamos atentamente. Bien, muchas gracias, Ramiro, y en tu nombre agradezco al capítulo esta invitación. Bueno, tú has presentado mi formación. Sí, fui no solamente médico legista, sino que fui psiquiatra forense del Instituto Forense durante algunos años. Y en mi exposición, cosa que no puede extrañar a nadie, voy a exponer en realidad todo lo que he aprendido y que ella ha expresado mucho en relación a la relación entre criminología y psiquiatría. En realidad, hoy no podemos discutir el caso de Anders Breivik por varias razones. Y la básica es que no conocemos a la persona, ni tampoco los peritajes en concreto. Sin embargo, se han dado algunos análisis por fuera de los peritos que lo vieron, entre ellos el de Beatrice Berzot, un francés de Perpignan, de nuestro grupo de trabajo sobre él, que es realmente muy interesante y que se lo dejo a Nina, que está conmigo en este momento acá, para que se lo entregue a ustedes. No lo puedo pasar por internet, porque está publicado en la Evolución Psiquiátrica y bueno, no se puede, pero sí le pedí permiso y me permite pasarlo en forma de fotocopias. Les decía que no podemos tratar por varios motivos el caso de Anders Breivik, ni tampoco otro caso que hubiera sido muy bueno, el famoso caso de John Hinckley, que en el 81 atacó a Reagan y creo que mató a uno de la guardia del servicio secreto, y que también en ese caso fue declarado inimputable, lo cual dio lugar a todo un cambio, además, pero ahí no solo por la reacción social, porque no fue una reacción social, sino por realmente por los peritajes. Los peritajes motivaron, un poco como pasó acá, que se terminara haciendo lo que podríamos decir un verdadero proceso contra la psiquiatría, un verdadero juicio a la psiquiatría, por la complejidad y la confusión diagnóstica que se fue dando en los diferentes peritos.
Así que lo que voy a hacer es tomar el caso de Breivik como una oportunidad para plantear tres cuestiones. Tres cuestiones que, si bien las voy a presentar por separado para ordenar un poco la presentación, sin embargo van a ver ustedes que la idea que está por detrás es de que constituyen una verdadera unidad, que son, por un lado, el crimen, que es el título que puso Ramiro, que me ayudó un poco a orientar en este sentido lo que estaba trabajando, el crimen de sangre, ¿verdad? Cuando hablamos de estos temas no conviene referirse a los crímenes o delitos menores, al robo, a la rapiña, incluso a determinados tipos de violencia, sino al crimen de sangre, o sea, a lo que de alguna manera constituye tal vez uno de los mayores delitos, en el sentido de que es quitar la vida a alguien. Por un lado. Por otro lado, y ahí cambio el esquema con el título de la presentación, en lugar de poner segundo, responsabilidad penal, voy a hablar de voluntad y finalmente de responsabilidad. ¿Por qué? Precisamente por lo que van a ver, que en realidad el sujeto del acto, de los actos, en este caso del crimen, es un ser que comete un acto voluntariamente, este es el tema, y que sea voluntariamente significa que es responsable. Bueno, vamos a ver esto, si bien ya el doctor Barreiro la vez pasada planteó el tema de la responsabilidad, yo voy a especificar un poco más en la responsabilidad penal, y sobre todo en relación a cómo realmente concebir esta responsabilidad. Y en realidad, mi presentación, que hasta anoche ahí tomé la decisión de no hacerla con diapositivos, por una razón, porque los diapositivos, por un lado, bueno, son imágenes, quitan un poco la atención, pero además son imágenes, o sea, no permiten del todo seguir realmente la intelección, o sea, inteligir la cuestión, y sobre todo con esta cuestión guarda tal unidad que es muy difícil separar los temas, ¿verdad? Lo que sí quiero decir de entrada es que este tema es imposible considerarlo, considerarlo bien, ¿verdad? Si no se hace desde una perspectiva que tenga que ver con una hipótesis del hombre, hipótesis antropológica. Y tener una hipótesis del hombre es tener una hipótesis clara sobre la organización y la desorganización del aparato psíquico, Freud, del cuerpo psíquico, o sea, del psiquismo, de lo que es esa vida de relación que de alguna manera a lo largo de toda nuestra vida y prácticamente en la construcción del psiquismo durante 18 años, ¿no? Recuerden esto, somos libres desde el punto de vista vegetativo a los 9 meses, pues somos libres recién, autónomos, en el sentido de que nos damos nuestras propias reglas solo a partir de los 18 años, aceptado eso por lo menos así legalmente. Digo esto porque cuando se plantean estos temas es muy común que la discusión se empiece a centrar sobre un punto que alguien de pronto lo que está planteando puede tener razón en lo que dice, pero no está separado de una hipótesis. Entonces, en realidad yo voy a aceptar lo que quieran plantear en la discusión que siga a esta exposición, pero a los que tengan la actitud de alguna manera diferente, les voy a pedir que hagan un esfuerzo posteriormente de generar el mismo planteo a partir de una determinada hipótesis antropológica, que, repito, implica una hipótesis sobre la organización y la desorganización del cuerpo psíquico, como le gustaba decir a él. Bien. El cambio tiene que ver, básicamente, como dije, con esto, que el crimen es crimen cuando la persona quiso hacer lo que hizo, o sea, fue voluntario. Y cuando lo hizo, y en eso consiste la voluntariedad, por eso es inseparable de lo que viene ahora, según sus valores, o sea, según la normatividad propia de cada uno de nosotros. Y por esa razón es que si cometemos un homicidio se nos puede poner en nuestra cuenta, o sea, se nos puede imputar. Y vamos a ir desarrollando esto naturalmente. En cambio, cuando hay una alteración, como van a ver ustedes, una insuficiencia en el movimiento de producción del acto criminal, entonces en realidad no hay autor, ¿verdad? O sea, no hay crimen, no hay posibilidad de separar acto, en este caso criminal, y autor del crimen, son inseparables.
Vamos a empezar entonces por el crimen. Para decirlo rápidamente, aunque ya fue planteado, creo la vez anterior, que pude ver con tiempo la presentación y analizar lo que cada uno de ustedes planteó después, el crimen es, desde el punto de vista jurídico, es un acto que está tipificado en el Código Penal. El Código Penal, en realidad, es aquel código que establece una reacción penal de la sociedad. Esto contra lo que muchos piensan desde el punto de vista personas del derecho jurídico, del derecho, como por ejemplo Raúl Zaffaroni, el gran penalista argentino. Es un acto, o sea, un acto voluntario, es un acto de alguna manera tipificado, como digo, o sea, lo que está tipificado en el código es lo único que no podemos hacer, todo lo demás sí lo podemos hacer, desde el punto de vista penal, y que es antijurídico, o sea, que quiere decir que es antijurídico y además no tiene una causal de no antijuridicidad en el sentido de causales excusantes. Y finalmente, lo más importante de estos ítems adjetivos a este acto, que es, repito, típico, antijurídico, es que es culpable. O sea, culpable significa el vínculo que la persona tiene con su acto. Y aquí, claramente, en esto, ustedes se dan cuenta que en este punto, básicamente, el crimen se constituye en un objeto de saber de varias ciencias. Por supuesto, de la ciencia jurídica, de la sociología, por supuesto, hay toda una... La criminología actual es muy sociológica, de la psiquiatría, cuando corresponde. Y entonces acá tenemos diferentes saberes, y quiero señalar con claridad esto porque me parece que esto sí tenemos que sostenerlo los psiquiatras. Hay un saber psiquiátrico que los psiquiatras somos los que lo sabemos, ¿verdad? Y tenemos que defender nuestro saber. Pero tenemos que ilustrarlo, como dice ella al final de su vida, y defenderlo. Tenemos que explicar en qué consiste. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es saber y otra cosa es opinar. Por ejemplo, yo vi en la reunión pasada que en realidad, aparte de que el doctor Barbeiro es médico legista, sin embargo, debe aceptar conmigo que en realidad cuando nosotros, yo también soy médico legista, hablamos del derecho penal, opinamos. Porque en realidad hay toda una inteligibilidad, hay toda una racionalidad que solamente la tienen los que trabajan en el área y los que han hecho los conceptos que están ahí expresados en el derecho penal y, por supuesto, en el Código Penal. Podemos opinar. Y, en cambio, los que saben del tema son los que trabajan, como acabo de decir, en el área. Lo mismo pasa con todas las cosas. Pero pasa una cosa curiosa con la psiquiatría, ¿verdad? Que tanto la gente común, por supuesto, los religiosos, sacerdotes, mucha experiencia tengo mucho sobre esto, los profesionales del derecho, los sociólogos, ¿verdad? Continuamente opinan, por supuesto, sobre psiquiatría, con lo cual, sobre patología mental, sobre lo cual tienen razón, tienen derecho, digo, pero lo que no tienen es un saber. Por ejemplo, el doctor Raúl Zaffaroni, que me tomé el trabajo la semana pasada de escucharle varias presentaciones, que se las recomiendo, son excelentes, en el sentido de explicar precisamente lo que constituye el delito, lo que constituye una teoría del derecho penal. Sin embargo, cuando pasa a hablar del tema de la culpabilidad, ingresa necesariamente en las cuestiones que tienen que ver con psicología y psiquiatría, que es la organización psíquica normal o patológica que está por detrás, que es precisamente lo que se nos pide a los peritos que establezcamos. Pues cuando empiezo a opinar de esto, les digo la verdad, me da pena escucharlo, porque un hombre de su capacidad, de su nivel, las cosas que dice sobre la conciencia, sobre lo que es un paranoico, lo que es un delirante, lo que es un trastorno psicopático, no recuerdo si utiliza la palabra, realmente uno le diría, doctor, hable de lo que sabe, pero no de lo que no sabe, porque lo que sabemos en esto somos nosotros, los que trabajamos en el área de la psicopatología. Y van a ver después del área de la psicopatología, o sea, del diagnóstico psicopatológico, que es el diagnóstico semiológico que hacemos con respecto a nuestros pacientes, no tanto el diagnóstico de la somatosis que está por detrás. O sea, separemos entonces el saber del opinar. Opinemos con libertad sabiendo que opinamos, pero respetémonos en relación a los diferentes saberes que cada uno de nosotros tiene en su haber. La gran pregunta que está por detrás del crimen
es en qué nivel de la organización del hombre, o sea, en su ontología, por así decir, se plantea el problema de la producción del crimen. O sea, para responder, conviene para responder, digo, no responder penalmente, sino para responder esta pregunta, conviene que consideremos al crimen, cosa que hace ahí, junto con otros actos que él llama de excepción o excepcionales. ¿En qué sentido utiliza la palabra esta excepcional? Bueno, en el sentido de que son poco frecuentes, el crimen es poco frecuente en relación a la población en general, como son poco frecuentes las obras de arte, los éxtasis de un místico, las proezas de un héroe, ¿verdad? Pero todos tienen algo de extraordinario, en el sentido de que se salen de lo común, no de extraordinario como lo decimos que es extraordinario, sino de que se salen de lo común. O sea, en estos fenómenos, la creación estética, repito, el éxtasis místico, el coraje a veces insensato, me imagino bajando en Dunkerque los pobres muchachos que murieron centenares de miles, y la muerte provocada salvajemente por alguien a otro, todos estos actos, cuando uno los considera, siempre aparecen como un más allá de lo posible, o sea, aparecen como algo que no podemos separar de su autor, están atados a su autor. Estos actos o experiencias, a veces son experiencias extraordinarias como el éxtasis del místico, plantean dos problemas: si son reales, ¿verdad? Y qué valor tienen. Su realidad, bueno, está dada por las características cualitativas y cuantitativas por las cuales aparecen como extraordinarios. Perdón. Y por lo mismo, aparecen como variaciones estadísticas de una media que es la norma, ¿verdad? Pero estos desvíos son desvíos y son, en ese sentido, anomalías. O sea, en una curva de Gauss, el crimen estaría a la izquierda como un menos valor, la obra de arte estaría a la derecha como un más valor, pero todos desvíos dentro de la norma. ¿Qué quiero decir esto? Que todos esos actos se dan en el sentido normativo de la acción que es querida y dirigida por el yo. O sea, no son anomalías patológicas. Esto lo vamos a ver después, naturalmente. ¿Y cuál es el valor de estos actos? Déjame ver la hora. ¿Cuál es el valor de estos actos? ¿Es por lo excesivo que los valoramos como justamente excepcionales? ¿Es por lo convulsivo, como decían los surrealistas, ¿verdad? La idea esa de que su obra era una obra que convulsivaba al público. No, son manifestaciones, en realidad, de lo que en todos los hombres es una posibilidad. En cada uno de nosotros está latente, virtual, inconsciente, y su valor, el juicio del valor que se hace, solo puede provenir de la relación que guarda con el autor. O sea, el valor del acto tiene que ver con eso, de acuerdo al nivel en que más o menos libremente la persona se compromete, que es lo que está presente por detrás, ya lo voy adelantando, aunque se fue conversado la vez pasada, del artículo 30 del Código Penal en relación a la inimputabilidad de un delito, ¿verdad? O sea que su valor depende del nivel, fase de la trayectoria de estos actos que son deseados, ahora van a ver esto, proyectados y en el fondo queridos. O sea, la de un movimiento de integración por el que los vamos diferenciando. Piense cada uno de ustedes, en esto nos pasamos todo el día, ¿verdad? Aunque no seamos conscientes de esto cuando lo hacemos, pero si reflexionamos, sí, que lo vamos diferenciando y los vamos dirigiendo hacia un fin que es un fin que asumo, como sujeto, asumo. Los actos comunes o excepcionales, entonces, son normales cuando se mantienen en el sentido normativo de la acción que es querida, repito, y dirigida por el yo. Son manifestaciones, como dice ahí, del libre movimiento que caracteriza cada acción del ser normal, ¿verdad? De los actos que tienen que ver con la voluntad, no de lo que nos ocurre, lo que nos sucede. Como decía Kant, en el caso de los actos excepcionales, de una finalidad sin objetivo, sin fin.
que se producen, digamos, precipitan cuando la persona, el sujeto, decide el fiat, el hágase, ¿verdad? Que son actos, como decía Hannah Arendt, por los cuales introducimos novedad en el mundo. Esto es interesante. O sea, algo se inicia en el mundo. Esto tiene que ver, por ejemplo, en mi formación religiosa, la falta que uno comete es una falta a la cual uno se puede arrepentir en el sacramento de la penitencia o de la, bueno, como se llama ahora de otro modo, se recibe el perdón, pero el acto, lo que uno introdujo en la realidad, escapó de nosotros, ¿no? O sea, introdujimos una novedad en el mundo que no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, el otro día el doctor Barreiro precisamente se refería un poco a Hans Jonas, que sostiene precisamente que hay un poco una cierta responsabilidad, yo no comparto esa idea, no, claro, pero bueno, de alguna manera una cierta responsabilidad que es de todos y sobre todo somos responsables. Bueno, algo de esto hay en ese sentido, ¿verdad? Hay una responsabilidad que ya Aristóteles la planteaba, vinculada a las consecuencias inmediatas, que si no las tomamos en cuenta somos unos inmorales de hecho, y que si las tomamos y si las estiramos demasiado, bueno, prácticamente nos paraliza la acción. O sea, fíjense que hablando de esto, hablando del crimen, apareció la voluntad, apareció la responsabilidad. Es imposible referirse a cualquiera de estos actos, excepcionales, incluso a todos nuestros actos, sin hacer referencia a la voluntad. Entendida la voluntad como una intencionalidad, que es una dialéctica, ¿verdad? O sea, no se imaginen la voluntad como una función, como una capacidad, sino que es verdaderamente una dialéctica que engloba o que articula, que sintetiza, como decía Paul Ricoeur, lo voluntario a lo involuntario, o más bien lo involuntario a lo voluntario. ¿En qué sentido? Las formas originarias o inconscientes, el conatus, ¿verdad?, de Spinoza, la libido de Freud, ¿verdad?, transformadas en un proyecto que una vez realizado, porque el proyecto mientras queda tal es un irreal, pero una vez realizado, cometido en este caso concreto el crimen o el acto ese es imputable al yo, que es el responsable del proyecto. O sea, fíjense, la palabra central acá, para ver ahora que tiene que ver con la patología también, lo voy a ver después, tiene que ver con el proyecto, ¿verdad? Y en este devenir del inconsciente al consciente, un poco aparece referido, algunos este planteo lo ven de otro modo, Lacan particularmente, pero aparece referido como a la famosa frase de Freud que decía «Wo es wahr, soll ich werden», es decir, donde estaba el ello, debo devenir yo. ¿Verdad? Yo lo diría esto en otros términos, para hacerlo todavía más claro. Cabanis, al comienzo del siglo XIX, escribe un libro que se llama De las relaciones de lo físico y lo moral. Y lo moral entendido en el doble sentido, en francés, de psíquico y moral, porque, y ahí viene el tema, es que en realidad no existimos psíquicamente, existimos moralmente. Si, por ejemplo, yo, que estaba comprometido a estar acá hoy con ustedes 10 y 30, no hubiera estado, ustedes no me hubieran dicho nada, o sí, me hubieran dicho, pero sí tendrían derecho a preguntarme por qué no estuviste. Bueno, en esto nos pasamos el día, nos pasamos viviendo en un mundo donde negociamos moralmente nuestras conductas. Y la posibilidad de ese negocio moral tiene que ver con que tenemos una organización psíquica, corporal, de un cuerpo muy especial, que la patología mental develó precisamente, el aparato psíquico para Freud, el cuerpo psíquico para él, que de alguna manera subyace. Bueno, y lo importante es en el tema del planteo de Cabanis, que de lo físico a lo moral, devenimos, porque lo que olvidamos muy a menudo es que la organización mental es temporal, no es espacial. Está dentro de ese misterioso sistema que aún es el sistema nervioso, pues en el cual hemos incorporado nuestra experiencia, y curiosamente, a diferencia del cuerpo vegetativo, cuyas etapas embrionarias han desaparecido, acá en realidad no desaparecen, no pueden desaparecer, no tendría sentido, precisamente porque la posibilidad de la existencia psíquica, de la organización psíquica, es que las diferentes etapas se mantengan. Y entonces, en realidad, de lo físico a lo moral, de Cabanis yo diría, de lo físico que somos originariamente, devenimos finalmente seres morales.
Y seres morales devenimos porque hemos construido a lo largo de 18 años, primero, claros campos de conciencia que son como el ancla, como está pasando en este momento, para mí sobre todo, el ancla de la vida psíquica para fijarnos claramente cómo podemos armar bien un proyecto, y por supuesto vamos deviniendo progresivamente autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos deviniendo progresivamente seres capaces de autónomos, o sea, nomos regla, de manejarnos con nuestras reglas. Como lo voy a decir después, creo, en realidad pasamos de un cuerpo organizante a un cuerpo organizado. Y en ese cuerpo organizado hemos ido incorporando al cabo de 18 años nada menos que todas nuestras reglas propias que a partir de ahí van a dirigir nuestra existencia, con las cuales vamos a dirigir nuestra existencia. Yo quiero hacer siempre hincapié en el sujeto de la acción presente. Entonces nos vemos obligados a considerar el acto voluntario. Paul Ricoeur, que es el que describe el acto voluntario mejor, a mi entender, en su libro de 49 dice que es una síntesis de involuntario e involuntario, ¿verdad? ¿En qué sentido? Quiero significa que decido, que me esfuerzo y que asumo. Primero que decido, o sea, delibero sobre mi intención y genero un proyecto que naturalmente guarda relación con ¿qué? Con deseos y motivaciones que él va a poner o pone en el involuntario, que son parte del involuntario y que yo transformo en razones. Claro, pasan a ser mis razones, porque cuando decido, las hago mías, porque las elijo, las prefiero. Son parte de mi involuntario, pero una vez que pasan a mi conciencia y las elijo, las hago mías, o sea, decido. Y luego, una vez decidido, pongo en marcha a mi cuerpo. ¿Qué pongo en marcha de mi cuerpo? Pues mis poderes, los poderes que son sobre todo hábitos, los hábitos que adquirí. Por ejemplo, a mí me es más fácil de pronto explicar esto hoy que hace 10 años. ¿Por qué? Y bueno, porque tengo incluido, incorporado un poder mayor de explicar, en este caso, lo que dice Paul Ricoeur, ¿verdad? O sea, también parte de mi involuntario. Y por último, hay aspectos que tienen que ver con lo de la vida, la organización vital y el inconsciente, básicamente, en que no lo podemos ni modificar, transformar en proyecto, ni mover por el cuerpo. Y entonces tenemos que asumirlo. O sea, asumir la necesidad, esto es lo que Spinoza fundamentalmente desarrolló, es prácticamente lo que constituye el completar el acto voluntario. Esta descripción del acto humano, voluntario, nos muestra que la libertad humana, por consiguiente, no es todo nada. Si tiene que ver con la organización corporal, tiene que ser graduada, ¿verdad? Que aparece en lo involuntario de los deseos, de los hábitos y de la necesidad, lo repito, ¿verdad? Que logra sentido solamente en relación con la voluntad. El involuntario, ¿por qué? Porque la voluntad es inclinada por los deseos, es verdad. Sí, pero los determina cuando los eliges. Por otro lado, los hábitos están ahí, los construí, pero están en mí como una cizaña, llega a decir ahí en algún momento, ¿verdad? Y los pongo en acción. Y finalmente asumo, consiento, hago mía la necesidad que no puedo modificar. Este modelo de transformación de lo involuntario y de lo impersonal en voluntario y en personalmente asumido, cada momento de este movimiento finalista teleológico es franqueado por la fuerza que pongo como sujeto, cada uno de ustedes también, ¿verdad? Que puedo poner en la dirección del objetivo, de mi objetivo propio. ¿Y que pongo contra qué? Bueno, contra un obstáculo a vencer. Nuestros actos valen en la medida en que vamos logrando libertad, luchando contra la compulsión y la inercia, ya que la historia del desarrollo psíquico es la historia precisamente de los ciclos, esto lo voy a repetir alguna vez, entre lo dado, lo que me tocó en suerte, genéticamente, familiarmente, etc., y aquello de lo que me he apropiado. Hay una historia circular continua que se va dando sobre todo en la adolescencia, se inicia sobre todo en la adolescencia y que continúa el resto de nuestra vida. Por eso la adolescencia en realidad
la maduración lógica de la realidad y de la identidad personal ha terminado. Bueno, nunca termina totalmente cada etapa, se van mezclando, pero ha terminado. Y lo que sucede en la adolescencia es que de ahí, por eso es que fuimos adolescentes, padecíamos que la dificultad de tener que, con mis actos, actuar sobre mi temperamento, modificarlo en esa historia circular de aquello que, dado el temperamento, me lo tengo que apropiar a través de mis actos y de ese modo modificarlo o no. Para decirlo de paso, cuando no lo puedo modificar, tengo un trastorno de carácter, que es por consiguiente el trastorno más superficial, aunque sea socialmente a veces el más grave. Esto daría lugar a toda otra presentación, ¿verdad? Bien. La fenomenología del acto criminal, cuando se lo estudia así, lo hace aparecer como un momento de la producción del sujeto que, haciéndolo, se compromete en el acto, es decir, se compromete a sí mismo. Este es el problema central del juicio del criminal, lo que les dije de los 3 ítems: acto tipificado o típico, acto antijurídico, bueno, acto culpable, saber si en los diversos niveles posibles pudo o no acceder a un grado suficiente de libertad. Saber en qué nivel de intencionalidad y de libertad hizo el acto que le es o no reprochado, según lo que se concluya, ¿verdad? Bien, repitiendo lo de Freud, ¿dónde estaba el ello o debo de venir yo? O sea, en realidad en la producción de todo acto hay verdaderamente una sublimación, ¿verdad? Recuerden que el gran problema de Freud y de los psicoanalistas es explicar como defensa el mecanismo. En realidad la sublimación es el fenómeno normativo, diría normal, ¿verdad? Hacia el bien o hacia el mal. No quiere decir que la sublimación sea sublime lo que hagamos, ¿verdad? Que establece el valor del acto, ¿verdad? Una diferencia estructural que hay, insisto, señala diciendo que hay una diferencia entre el libre movimiento por el cual el artista, el místico, el héroe o el criminal confieren a su acto el valor, el carácter de ser una producción imputable a su propia voluntad. En cambio, a diferencia de esto, ello opone al libre movimiento el movimiento libre, es decir, aquello que en mí ocurre, sucede, que en el fondo termina siendo lo patológico mental, experiencias inconscientes y de algún modo automáticas. Todo esto nos lleva naturalmente, insisto, de nuevo a la voluntad, pero antes, ¿verdad? Una vez entendido lo anterior, de que el acto anormal verdaderamente es patológico, cuando es desde el resultado de ¿qué? De una insuficiencia del libre movimiento en su producción. Cuando no puede estar de acuerdo a lo que es la normatividad del sujeto. Recuerden, normatividad, sé que es una palabra que ha dado mucho lugar a discusión, con Marcelo, Viñar, con Gil, bueno, y con el historiador nuestro, con Marlán, ¿no? Nada que ver. En realidad, cada uno de ustedes, ellos también funcionaron siempre o funcionan siempre de modo normativo, ¿verdad? O sea, porque la normatividad es la persona que cada uno de nosotros es. Y cuando esa insuficiencia es de grado importante, no importa ahora el tipo de patología, que veremos un poco después, determina un estado de irresponsabilidad penal. Es decir, no podemos escapar a la realidad existencial de cada uno de nosotros, que como sujetos podemos aparecer como siendo responsables penalmente o como siendo irresponsables penalmente si padecemos una determinada enfermedad mental. O sea, este núcleo conceptual que estoy desarrollando es el referente del objetivo, el referente externo, pero el objetivo que tiene que desarrollar el discurso médico, legal, psiquiátrico, o sea, lo que debe hacer, a mi entender, un perito. Entonces, a esto vamos a volver un poco después, pero ahora vamos a hablar de nuevo de la voluntad. O sea, termino del crimen, paso a la voluntad. ¿Me podés decir cuántos minutos llevamos? Son 11:10. ¿11? Las 11:10. ¿Y cuántos minutos? 10. Empezamos. Empezamos 1:30. Sí, un poquito más, ¿no? Quizás sí. Bueno.
La voluntad no es una fuerza simple, no es el deseo, no es el instinto, no es la razón, entre comillas, no es una pulsión, no es una facultad. La voluntad implica que el hombre no sucumba a la necesidad, aquello que es el involuntario, a los deseos, lo vital, lo inconsciente, sino que en realidad, motivándolo esto, de alguna manera lo adopte, lo asuma, consienta en eso. Y de ese modo se vuelva dueño y no esclavo de su organización, porque la organización está dada, si lo pensamos como un iceberg, básicamente por la mayor parte como una parte escondida, que es el involuntario. Bueno, volvernos dueños de esa parte a través de los actos que van a ver después, o lo digo ahora de paso, ese volverse dueño es como es dueño de un prisionero, ¿verdad? Que tiene siempre derecho a escaparse. En ese sentido, no es esclavo de la organización, pero la organización en su pulsionalidad, etcétera, siempre tiende a la posibilidad de escaparse. ¿Dónde lo voluntario y lo involuntario aparecen entonces como dos términos recíprocos, complementarios, diría más bien, que en cada momento de nuestra vida humana engendramos? Esto es importante entenderlo. La voluntad no está ahí como una fuerza esperando. No. Lo engendramos nosotros. Y van a ver ustedes que la patología tiene que ver precisamente con la vida mental y sus dimensiones, de acuerdo a ahí. Es posible como moción libre solo luchando contra lo involuntario. No en el sentido de que estemos divididos, ¿verdad? Sino que estamos compuestos de esta antinomia, ¿verdad? En cada fase de nuestro desarrollo, en cada estructura de nuestro campo de conciencia, o sea, desarrollo del sistema de la persona, en cada estructura organizada de nuestro campo de conciencia actual, nuestra acción, nuestro pensamiento, solo son posibles por el conflicto, y acá repito de nuevo, que opone lo que hacemos, o sea, la manera de lo que hagamos, lo que nos apropiamos, contra lo que ya está hecho, contra lo dado, en el ciclo histórico que les dije hoy. Los franceses utilizan dos palabras, ¿verdad? Lo doné y lo pris, o sea, lo tomado, lo que yo aprendo, lo que yo me apropio, que me parece una mejor traducción de pris. Con lo cual la voluntad aparece esencialmente como un poder de control en relación a las fuerzas que tienden a escapar a la plenitud de la existencia del yo. Entonces vamos a ver que uno se pregunta, ¿pero entonces hay dos voluntades? Bueno, justamente como tiene que ver con qué es lo que va sucediendo cuando vivo, cuando pongo en marcha mi acción, mi voluntad es mi experiencia en la medida en que mi experiencia es o permite que se organice el proyecto de mi acción y de que me comprometa a voluntad de abandonarme o de retomarme en esa serie antinómica, por ejemplo, en el plano de la percepción, que hay entre lo imaginario, yo ahora puedo perderme el imaginario, o volver a estar presente en esta realidad perceptiva, de ejemplo de mi computador, ¿verdad? Mi voluntad es esa posibilidad, en cuanto a voluntad en el campo de conciencia, de orden y de construcción de la experiencia. ¿Qué significa qué? Que me arranco a la opacidad que pesa en mí, con todo su peso, ¿verdad?, en el balance del presente. Esto lo desarrollo Hey, esto es lo central, y que es, yo creo que es lo central de la obra de Hey, tercer tomo de los estudios y el libro de la conciencia a posteriori, ¿verdad?, que tiene que ver con toda la patología mental aguda en un sentido muy propio de Hey, recuérdenlo. No tiene nada que ver con la patología aguda o crónica de la vida vegetativa, que se refieren al mismo órgano. Acá lo curioso lo novedoso que introduce ahí es que patología aguda y crónica son patología de la vida psíquica, sí, pero develan que hay dos organizaciones, campos de conciencia que vamos logrando a lo largo de nuestra vida, prácticamente los completamos bien a los 3 años, cada uno de nosotros es igual a un niño de 3 años en cuanto a su capacidad, 4 años, y que habla bien con respecto a su campo de conciencia, pero hay una diferencia abismal en el sistema de la persona. O sea, la posibilidad de desarrollar el sistema de la persona depende de los campos de conciencia, pero a su vez los campos de conciencia en su operación actual dependen de lo que cada uno sea como persona, o sea, como sistema de personalidad. Bien, pero esa es la voluntad
en tanto se aparece en el campo de conciencia. Y van a ver ustedes, y lo digo ahora para no perder el hilo, que la involuntariedad, en este caso de los actos, es muy fácil de explicar, de entender y de explicar a cualquier persona, ¿verdad? Personas que no tengan que ver con el área de la psiquiatría. ¿Por qué? Y porque tienen que ver con el ciclo vigilia-sueño. Y entonces es muy fácil de explicarles que lo que le está pasando a la persona que está despierta, que está obnubilada, en realidad es algo semejante a que si uno imagina que lo que le está pasando es como que estuviera soñando, o sea, viviendo imaginariamente, pero despierto. En cambio, hay otra voluntad, o sea, otra forma de organización, que es la voluntad, que es la de que el querer, en la medida en que me determino en función de mi sistema propio de valores. O sea, la ley de constitución de mi mundo, lo que es la legislación de toda mi existencia. Eso que, como les dije, iniciamos en la adolescencia y continuamos durante toda la vida, el ser persona. Sistema de valores que, por supuesto, los valores me sobrepasan personalmente, pero los incorporo o no. Quien ha tenido varios hijos lo sabe perfectamente bien. Han incorporado o no los valores que de alguna manera uno quiso que lograran, ¿verdad? O sea, aceptó y que incorporó como la ley de su mundo, y esto no es un epifenómeno cultural, es en realidad esto, los valores, es la persona, es el yo, es la normatividad de ese yo. Persona que soy, no simple naturaleza, tampoco libre en forma absoluta, soy la organización incierta, diría, me sale la palabra, es otra, ¿verdad?, que me gustaría decir, la organización de mi ser que yo determino por mi voluntad. La persona que soy en este movimiento de la voluntad, de conquistar mi existencia, de alguna manera, fíjense bien, es la organización que a través de los actos prolonga mi organismo, ¿verdad? Es lo que ya Aristóteles hablaba de la poiética de mi acción. Poiética en el sentido de hematopoiético, ¿se acuerdan, no? De producción, o sea, las acciones en realidad me prolongan. Y no solamente me prolongan, sino que las acciones vuelven sobre mí, o sea, me trascienden, pero vuelven sobre mí y me cambian. Y me van cambiando, para bien o para mal, según que la acción que tenga, en la escala de valores en que yo me muevo, sea buena o mala. Esa es la realidad humana, ¿verdad? Esa es la organización que se constituye como una voluntad que quiere, queriente, dice ahí, y una voluntad sedimentada, querida, donde yo voy pasando, como ya lo dije, del orden del organismo en mi desarrollo, que es un organismo organizante, al orden de los motivos que ahora integran mi organización como involuntario. Las enfermedades mentales, en la medida que desestructuran más o menos el campo de conciencia, o en la medida que alienan más o menos a la persona, provocan una metamorfosis de la voluntad humana, provocan en realidad actos que son intencionales, pero involuntarios. Todo esto de la intencionalidad es lo que Freud nos ha enseñado, devolviéndole a la patología mental el reconocimiento de que es el sujeto de la acción, el sujeto de su patología, de alguna manera inconsciente, intencionalmente, pero que, y es algo que aparece solo en un análisis complementario de su metapsicología en el 16, son involuntarios en el sentido de que no tiene la organización o padece una desorganización que lo ha vuelto involuntario. Una desorganización de esa infraestructura psíquica que es la que hace posible que el acto sea voluntario. Por supuesto que estas manifestaciones involuntarias, que toda la patología de alguna manera es una patología de la voluntad, pueden ser deficitadas, ¿verdad? En el sentido del déficit, no puedo, bajo diferentes síntomas, o por el contrario, no puedo controlar un acto, o sea, más bien lo positivo, aquello que se me escapa al control, ¿verdad? Pero lo central, más que esto, es diferenciar entre patología mental aguda y crónica. Aguda como desorganización, desestructuración del campo de conciencia, y crónica como desorganización del sistema de la personalidad. Esta diferencia, a mi modo de ver,
es muy práctica y absolutamente necesaria para entender los fenómenos que tienen que ver con el crimen, el diálogo una vez que los hemos enseñado con los juristas, y el diálogo entre nosotros, teniendo, como lo dije al principio, una hipótesis que sea coherente, que nazca de los hechos, que sea coherente, entendible y transmisible, y que sirva, que sea heurística, ¿verdad? Y sobre todo cuando lo aplicamos a los peritajes forenses. En un caso, la patología de la voluntad es que el hombre es precipitado en sus automatismos, porque para ser consciente se necesita tener un campo de conciencia bien estructurado, lúcido, si no, no hay voluntad. Fácil de entender. En cambio, es más difícil de entender, y acá permanentemente hay problemas para entendernos, y pasó fundamentalmente en el caso de Breivik al entender, el sujeto aparece privado por la patología del sistema de valores propios. Valores en los que debe comprometer su existencia con los otros. O sea, hay sin embargo lucidez, hay proyecto, ¿verdad? Y quiere, pero no propiamente lo que quiere es lo suyo, porque vive en un mundo de valores pervertidos. Por ejemplo, un obsesivo se ve obligado a un montón de comportamientos ridículos, él lo sabe, por eso los oculta, pero no puede no hacerlo. O sea, de alguna manera tiene una voluntad que carece de algo que es que la voluntad no es racional, la voluntad es razonable, ¿verdad? Y fundamentalmente la voluntad, o sea, tiene algo de imaginario todo, pero la más imaginaria es la voluntad de los delirantes, especialmente, sobre todo los delirantes, porque son personas que actúan, piensan, proyectan de acuerdo a la voluntad de otro. No solamente su voluntad está pervertida como el obsesivo, sino que está suplantada por otro. Y en el caso del esquizofrénico, Ey lo describe muy bien en el famoso simposio que tuvo, un curso prácticamente que tuvo cuando estaba retirado en las zonas del sur francés. La esquizofrenia tiene ambos aspectos. Por un lado hay una pérdida de la posibilidad de actuar en el campo de conciencia, en el sentido de que hay cierta alteración del campo de conciencia, una hipotonía, como decía Verse, y por otro lado hay realmente una total sustitución de la persona, es otro el que está en mi lugar obrando por mí. Dije que la enfermedad mental destruye entonces la voluntad, y eso nos revela que la voluntad es la posibilidad de ser un ser que solo se libera si dispone de su cuerpo, como lo dije hoy, como se dispone de un prisionero. Que insisto, todo es inconsciente, toda esa parte baja del iceberg, todo lo que es el involuntario relativo absoluto para Ricard, toda esa parte es de alguna manera mi prisionero, lo hago mío, pero siempre está ahí latente, por escapársenos, y es una lucha continua, cotidiana, toda la vida, el mantenerlo contenido, o sea, en nuestro interior, dentro y controlado, que no aparezca, o que aparezca solo de acuerdo a lo que tiene interés para mí. Por supuesto que esto lo digo de manera muy precisa y naturalmente que tiene diferencias a conocer. Bueno, ya pasar al tercer punto, y que es el de que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Autonomía es voluntad. Voluntad que devenimos, como dije, por el desarrollo psíquico, ¿verdad? Donde vamos deviniendo de lo físico que somos originalmente por la construcción progresiva en la que yo tengo parte activa central, esto es la obra de Piaget, fundamentalmente en el plano de la inteligencia, termino siendo el ser autónomo que soy. Autónomo, no autónomo solo, que no me gusta la palabra, es más bien autónomo, con lo cual queda claro que yo soy el que me impongo mis normas, ¿verdad? Esa realidad la devenimos en el tiempo, y es una realidad que, como ya lo dije, cada una de las etapas por las que vamos pasando se conserva. Y regresar a esas etapas es precisamente lo que los psicoanalistas, o el modo como los psicoanalistas definen la patología mental. En cuanto a la responsabilidad penal, ahora voy a dedicar un poco más a esto, de nuevo, el juez entra, como lo dije hoy, lo repito, en el ámbito de la organización mental del sujeto cuando entra a analizar el ítem de la culpabilidad. ¿Puede ser puesto en su cuenta el crimen, o sea, imputado o no?
Vamos a decirlo claro, en la práctica judicial habitual, los casos por patología mental son muy poco frecuentes, ¿verdad? Primero, o sea, en Estados Unidos las estadísticas muestran que son una milésima parte de los delitos, aunque los pacientes psiquiátricos sean más proclives al delito, en realidad en la masa de delitos son muy pocos. Pero el saber y la profesionalidad psiquiátrica son fundamentales. No cuando se hace, como se dice, un planteo cotidiano en el consultorio, pero sí cuando se plantea el tema del peritaje y las discusiones con los hombres del derecho, ¿verdad? Porque ahí no estamos hablando solo del caso concreto, sino de lo que está detrás del caso, o sea, cómo se conceptúa el problema. Acá es donde le dije que critico muy duramente al doctor Zaffaroni, ¿verdad? Siempre se percibió, desde el derecho romano, que algunos hombres no pueden ser imputados por falta de voluntad. Y acá hay dos momentos en la historia. Primero, en la patología mental aguda, en el siglo IV a.C., ya con Hipócrates no podían no verse los cuadros agudos, porque si yo estoy bien hoy y mañana estoy confuso, evidentemente tengo una patología mental. No importa cómo lo interpretaban. En realidad, el problema es que el verdadero problema empieza con la patología mental crónica, lo psicopatológico del sistema de la personalidad, que se plantea recién a partir del siglo XVI y que se configura como profesión a partir del finales del siglo XVIII, una cosa que es muy criticada por todos los que sostienen que la psiquiatría no debe ser una rama de la medicina, lo cual daría lugar a otra larga y muy discutida presentación. Bien, el diagnóstico que hace el psiquiatra, igual que la medicina, es doble. Es un diagnóstico de manifestaciones, en nuestro caso psicopatológico, que yo llamo D1, para entenderme rápido, y el diagnóstico de la somatosis, que llamo D2. En realidad, el diagnóstico que importa, y en el plano forense es el que importa, no lo voy a explicar esto ahora porque no me da más el tiempo, pero es el diagnóstico psicopatológico, ¿verdad? Porque es aquel en el cual entramos en la intimidad de la producción del crimen por parte del criminal. Por esto es que mucha gente, aunque no sea psiquiatra, si trabaja en el ámbito de la psicopatología forense, puede trabajar toda vez que opere con este criterio, que son diagnósticos de tipo psicopatológico que se validan en sí mismos. Y ahí viene el problema de cómo validarlo, porque el otro día alguien planteó, fue Rafael, y también el comentario lo hizo, si no me equivoco, Luis Villalba. La pregunta es, ¿cómo establecer la línea de demarcación? ¿Y quién lo hace? Bueno, aclaremos. En realidad, ¿quién lo hace? Es esto, a los que conocemos historia, sabemos bien que es un largo proceso. No ha sido nunca obra de un solo hombre. Por ejemplo, Bloiler reconoció claramente, con todo lo genial que fue, que el tema de lo agudo era un tema de futuro. Por eso lo tomó él como tema, como cuestión a desarrollar. O sea que requirió desde, ahí no me sale el nombre, antes de Kraepelin, de la catatonía. Bueno, ya saben ustedes en quién están pensando. Bueno, de ahí en adelante, prácticamente durante un siglo, fueron pasando varias generaciones que generaron esa línea de demarcación. Línea de demarcación que es fundamental. No se puede hacer medicina, y en este caso psiquiatría, si no se demarca claramente el diagnóstico diferencial entre normal y patológico. No hay una diferencia conceptualmente borrosa. Por supuesto que hay grises siempre, pero grises es un problema del diagnóstico, pero hay blanco, que es normal, negro, para decirlo como siempre, que en este caso sería la enfermedad mental. La enfermedad mental, igual que la enfermedad física, como decía Villat, es una amenaza a la vida, ¿verdad? Es una lucha, mejor dicho, a la salud, es una lucha permanentemente contra la muerte. Bueno, en la salud mental es una lucha permanente al no existir con los otros, ¿eh? Porque nuestra existencia es esencialmente coexistencia. Coexistencia, como ya lo dije, moral, porque disponemos de un aparato psíquico. Bien. Y voy terminando, se me fue un poco el tiempo, pero el análisis fenomenológico estructural es lo que define lo mental, o demarca la diferencia entre lo mental normal y lo mental patológico. Es la fisonomía clínica típica, como dice ahí, ¿verdad? Irreductible a las variaciones individuales e irreductible a la motivación y a la comprensión que están en la base de las relaciones humanas.
por la diferencia, esto lo voy a plantear justamente en relación al caso Breivik, para decirlo rápidamente, la diferencia estructural que habría entre el delirio, que a mi modo de entender paranoico tiene Breivik, y el error en cuanto a, bueno, haber procedido mal, de acuerdo a una idea errónea. Bueno, el delirio no es un error, no es una creencia falsa. Esto lo analiza muy bien Bezold. Por ejemplo, en las ideas de un megalómano, como entiendo que fue Breivik, o es Breivik, si uno las compara sus ideas punto a punto con un montón de exagerados, de terroristas, no de terroristas, pero sí de extremistas de derecha de Europa, punto a punto, incluso con las de un filósofo podría ser, o las de un político, pueden ser iguales. Pero hay algo que los separa. Y lo que separa al delirante del hombre normal, repito, por extravagante, por insólita, por incompartibles que sean sus ideas, es que el hombre normal, que puede ser un filósofo, ¿verdad?, con ideas falsas, absurdas, sin embargo las defiende, dan clase, ¿verdad?, lo cual tienen derecho, están en el plano facultativo, porque en realidad defiende el irracional, pero siempre puede tomar cierta distancia de su idea. Pueden plantear la irrealidad de la realidad y defenderla, dar clases, sin embargo después son muy realistas a la hora de comer, a la hora de establecer vínculos, a la hora de hacer un programa de viaje, etc. En cambio, el patológico no puede guardar distancia con la idea. El delirante está desorganizado en su infraestructura, en su modo de ser, y su idea delirante, por consiguiente, no es contingente, no es algo que puede ser o no ser, no, es así. Y en Breivik, a mi entender, se ve esto claramente, y la película 22 de julio lo muestra sin querer mostrarlo, a mi entender, porque muestra qué le pasó a Breivik, que lo único que no quería era que lo declararan enfermo, propio del paranoico, en el sentido de que declararlo enfermo es lo que el paranoico no puede ser, porque como decía Ramírez, el paranoico vive, y el drama de que vive su vida delirante, en el mundo de los otros, y por consiguiente necesita que le den la razón. El delirante que es Breivik constituyó su accionar fatalmente en el mundo, a mi entender, conversó del imaginario, y determinado casi exclusivamente por el inconsciente. Claro, como fue durante largo tiempo la preparación del crimen, el escrito famoso, ¿verdad?, Independencia, en 1983 creo que le puso, 2083, perdón, de 1500 páginas, para cualquier técnico, cualquier perito que está en esto sabe muy bien que ese escrito solo ya significa posiblemente mucha cosa. La pregunta ¿es enfermo la persona que tengo delante, el criminal? ¿Es un enfermo mental o no? Bueno, lo único que responde a esto es la semiología psiquiátrica, reconociendo la fisonomía clínica en su fijeza, en su motivación que no es consciente, en su realización automática imaginaria, ¿verdad?, que nos obliga a captar por consiguiente a la enfermedad como lo que es, la enfermedad mental, como una forma regresiva e inferior de la actividad psíquica. La enfermedad mental solo aparece entonces como una forma negativa del ser. No es una creación, nunca, sino como una incapacidad radical, un menosvalor, una malformación, una deformación. La enfermedad mental no es solo un drama humano, que lo es, sino que es una desorganización del ser psíquico. Esa concepción del trastorno negativo, fundamental, evidencia, ya lo dije pero lo repito, que la naturaleza de nuestra naturaleza humana contiene la enfermedad mental en el doble sentido, de que la tiene en su interior como una latencia y la contiene en el sentido de que la reprime. Y lo central del trabajo del psiquiatra, especialmente del forense, es distinguir la mala conducta de la conducta por enfermedad mental. Esto es lo que sabemos, y en general sabemos bastante, los psiquiatras, ¿verdad? Por eso es que, como dije al principio, tenemos que atacar claramente a quienes opinan en relación a la patología y que tienen muy poco saber psiquiátrico propiamente dicho. Bueno, cierro repitiendo la frase de Ey. Ey, en el año 50 y pico, tiene un trabajo que se llama Psiquiatría y Moral, que empieza de este modo. Dice, no sé si lo dice en estos términos exactos, pero sí dice esto: la función fundamental de la psiquiatría, y por consiguiente del psiquiatra, es diferenciar la mala conducta de la conducta por enfermedad mental. Bueno, muchas gracias y por la paciencia de haberme escuchado, y quedo
a la orden de ustedes para escuchar lo que me quieran preguntar. Muchas gracias. Bueno, excelente, Humberto, muchísimas gracias. Excelente presentación de Humberto, que nos pudo mostrar cómo se puede penetrar profundamente en un tema muy complejo. Así que le agradecemos que nos siga enseñando todo este tiempo. Y bueno, estamos abiertos a comentarios y preguntas, así que adelante con las preguntas o los comentarios que tengan para hacernos. Hola, bueno, Karina. Humberto, Bien. gracias, un placer escucharlo, hacía tiempo que lo extrañábamos, las presentaciones suyas que nos dejan pensando y tan conceptuales, que nos llevan a querer ir a estudiar, a repasar cosas, a compartir y poner en común, como usted siempre lo transmite desde la vivencia con tanta generosidad. Humberto, el tema de la libertad en la psicosis trasciende los actos criminales, uno lo ve en pequeñas y grandes cosas todos los días, nos lleva a repensar, digamos, nuestra conducta como psiquiatra ante las decisiones que se toman, los informes que hacemos, lo que escribimos en las historias, pero quizá es donde el psiquiatra ve más claramente y encuentra la forma más fácil, si se quiere, desde lo técnico, de explicarle, por ejemplo, a un juez o al BPS para que le dé la pensión con argumentos técnicos la situación de la persona. Pero, por ejemplo, me gustaría que nos instruyera un poquito sobre los pacientes con retardo mental leve, por ejemplo, que nos dan tantos problemas y nos generan tanta controversia, y de repente uno ve que a través de la vida criminal de una persona con un retardo mental hay una sucesión de hechos delictivos, y en algunos se lo cataloga como inimputable, en otros como imputable. La complejidad de factores del entorno, de crianza, de los entornos adversos en los que viven, de la sugestionabilidad, de las sustancias psicoactivas que empeoran la impulsividad, que me gustaría escucharlo un poquito sobre ese tema. Bueno, cómo no, claro. Hubo un tema que por razones ni siquiera quise plantear, que tiene que ver con la diferencia entre irresponsabilidad por enfermedad mental y responsabilidad atenuada por enfermedad mental. ¿Verdad? Acá hay una diferencia fundamental en la terminología, ¿verdad? Porque en un lado, a ver, en el caso de Hinckley nos permite, en dos palabras decirle, John Hinckley es estudiado y es declarado, digamos, inimputable, ¿verdad? Y es declarado inimputable en aquella época, 1981, finales prácticamente de un gran predominio en Estados Unidos de los conceptos psicoanalíticos, por los cuales, y esto hay que decirlo con claridad, desde el punto de vista forense constituye una hipótesis parcial, ¿verdad? Que, como muy bien lo dice Mahieu, con esa hipótesis no se puede ingresar al campo de la vida común y menos al campo de lo forense. ¿Por qué? Porque nos van a rechazar. Nos van a enjuiciar a nosotros. Entonces, ¿qué pasó con el caso? Ellos tenían, cuando sucedió el caso de Hinckley, el atentado a Reagan, tenían lo que se llaman el non guilty by reason of insanity, o sea, no culpable por razón de enfermedad, que es un tema de la tradicional irresponsabilidad penal, ¿verdad? La evolución posterior, de 1980 en adelante, llevó a liquidar esta denominación o este concepto y a crear otro, que es el de non guilty, de guilty, o sea, guilty, todos somos culpables, y algunos enfermos mentales. O sea, guilty but mentally ill. Entonces, a ver, a mi entender, esto nos viene muy bien a los que estamos en el área para distinguir entre el planteo anterior, que era la irresponsabilidad penal, que se extendía de modo abusivo por hipótesis parciales, donde el sujeto era defendido por criterio psicoanalítico como inimputable. Un poco lo que pasa, no en nuestro medio, por el psicoanálisis, sí, pero por el artículo 30. El artículo 30, si alguien, y además eso lo decía muy bien un famoso penalista nuestro, con el cual conversé mucho este tema, que si hay una enfermedad mental es inimputable. Eso para el juez.
aunque para nosotros de alguna manera. Entonces, aquel esquema de el non guilty por enfermedad mental, ahora pasó al guilty. Guilty por enfermedad, pero mental ill significa la responsabilidad atenuada. ¿Qué tienen? La mayor parte de los psicópatas, que esto es una cosa que nos cuesta entender, por eso están presos, porque en realidad son guilty. Ahora, con un guilty, como son enfermos mentales, no deberían estar en realidad, deberían ser atendidos. Pero la raya es pasada por debajo. Todo el tema de la responsabilidad atenuada es la gran discusión que todavía complica mucho más que lo que yo tan claramente que hoy quise plantear. Porque en realidad el sujeto es responsable tanto cuanto. Por ejemplo, tú decís esto de la responsabilidad de un retardo. Por ejemplo, donde está mi esposa, institucionalizada, hay 2 retardos con los cuales convivo todos los días y he aprendido tanto realmente. Una chica que es buenísima, que le hemos puesto con uno de mis hijos TQM, porque te pasa todo el día diciéndome te quiero mucho, ¿verdad? Que tiene un nivel alrededor de 45, 50. En cambio, y es buenísima, pero no, es buenísima porque es tontísima. Buenísima entre comillas. En cambio, hay otro que tiene un nivel de 95, 94, y es insoportable. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene todo lo negativo que puede tener una persona normal, con una pequeña diferencia, y es que cuando se lo quiere convencer de algo, no lo entiende. ¿Por qué? Porque es un retardo. O sea, es responsable, pero atenuado. Y cuando, esto no lo voy a plantear ahora, pues todo otro tema. Dentro de esto, el de los psicopáticos, ¿verdad? Que a mi entender son responsables atenuados, que debieran en realidad, para decirlo en 2 palabras, inicialmente pasar por la cárcel mientras son estudiados, y después, si realmente se configura la responsabilidad atenuada de acuerdo a criterios muy estrictos en los que yo operaría, uno podría pasarlos a un lugar de atención médica, pero donde siempre está presente que son responsables, but mentally ill, ¿verdad? Pero enfermos mentales. O sea, tú planteas un problema que ni siquiera quise considerar. Bueno, buenos días, Humberto, como siempre, muchas gracias. Y yo iba a plantear lo mismo que Karina Ricciardi. El tema que se nos plantea, yo trabajo en el juzgado de Cerro Largo desde hace 28 años, y se nos ha planteado últimamente, por ejemplo, un paciente que tiene un retardo mental moderado, que está declarado inimputable, ¿está? Que es muy sugestionable, ¿está? Y que cuando yo le digo al juez que él distingue el bien y el mal, pero que menoscaba su responsabilidad y que por lo tanto considero que no es responsable de sus actos, porque su familia lo maneja, el juez considera y colegas consideran que no es así. ¿Tá? Yo creo que es un paciente que, a pesar de que él sabe lo que está bien y está mal, que tiene un coeficiente de 68, porque lo conozco hace 20 años, él ha aprendido a manejar ciertas cosas, pero su bajo nivel intelectual, al ser sugestionable y muy manipulable, no es responsable de lo que hace, que es vender drogas. O sea, él no cometió un crimen, ojo, ¿no? No cometió un crimen a diferencia de otro que está. Entonces, el juez cuestiona eso, bueno, lo llevaron al ITF y opinó lo mismo. Pero digo, es una cuestión que está en la línea y nos cuesta mucho a veces determinar, ¿no? Este hombre tiene, hace 30 años, tiene 50 años y desde los 20 está declarado inimputable, por lo tanto tampoco ha sido estimulado. Y es muy usado por los demás para cometer delitos. Entonces, esas cuestiones son las que nos hacen a mí, por ejemplo, muy difícil manejar la situación. Yo quería eso mismo, preguntar eso mismo. Gracias. Bueno, a ver, vuelvo a decir, diría lo mismo, pero lo que sí quiero señalar es que lo que ustedes dos plantean es algo que en todos los países del mundo se plantea y se plantea una y otra vez. Y donde falta, en último término, una clara idea, primero, de que el tema lo tienen que resolver los jueces, evidentemente el derecho penal es una cuestión de ellos, pero donde al hablar de la culpabilidad, realmente los conceptos psicológicos y psicopatológicos debieran ingresar a partir de un modelo que sea claramente compartido, como lo dije al principio, sobre la organización y la desorganización psíquica. Esto es fundamental. Y mientras esto no pase, yo les diría que ahí lo escribe en el 70,
lo escribe anteriormente fulano en el 40 del siglo pasado, lo escriben al final del siglo XIX, y lo van a seguir escribiendo. ¿Por qué? Y bueno, por esto, porque en estos temas lamentablemente nos pasamos opinando unos y otros, y además en relación a casos concretos, lo cual es fundamental, donde hay que resolver. Sí, pero no se puede resolver casos concretos si no se tiene claro el gris, el blanco y el negro. O sea, fíjense que en la formación, por ejemplo, de un sacerdote, lo sé por mi hijo, que es sacerdote, el jesuita, en la formación de un sacerdote todo es muy teórico, en el sentido muy especulativo, el profesor es doctor en filosofía, todo, pero ¿saben lo único que tuvo necesidad de pasar por la práctica, por el juicio concreto? Bueno, igual que los médicos, con los pacientes. ¿En qué sentido? Con los confesandos. La confesión no se puede aprender teóricamente, hay que vivirla. Y en realidad en este tema, una cosa que yo he visto claramente es que las opiniones se dividen de acuerdo al área en que trabajan los técnicos. Por ejemplo, los que trabajan en el consultorio, con un modelo psicoanalítico, prácticamente terminan opinando en la no libertad de la persona, en el determinismo, y por consiguiente, prácticamente todos inimputables y responsables. Los que trabajan, en cambio, en el plano cotidiano, consultorio no, hospital, emergencias, etcétera, tienen como más boliche para el tema de los forenses, porque ven mucho de agudo, que no lo ven, que está en el consultorio, y sobre todo poder conceptuar de modo diferente y de modo claro, digo, las dos dimensiones de la vida mental: la estructura del campo de conciencia y el sistema de la persona. O sea, pero este tema, vuelvo a decir, da lugar a un curso, con gusto, podríamos, pero no ahora, ¿no? Bueno, buen día para todos. Gracias, Ramiro, y por organizar esta actividad. Bueno, a ver, declarar que la exposición de Humberto ha sido brillante, como siempre, ¿no? Es una cosa hasta tautológica, ¿no? Mi admiración por Humberto ya data de hace mucho tiempo, la conocen muchos de mis seres queridos, cuando yo fui docente también, etcétera. Y bueno, haber conocido a Humberto en 1986 es de las cosas que más le agradezco, y muchos, no solo yo, al profesor Enrique Proust cuando abrió la clínica en su momento, y Humberto empezó a formarnos, y que, bueno, Humberto ha sido absolutamente determinante en mi formación. Entonces, bueno, un disfrute y, bueno, tener toda esta profundidad. El tema obviamente está muy en boga, porque yo de este crimen tan masivo no sabía. Y lo que voy a decir es, voy a tratar de ser breve porque yo a veces soy muy digresivo y hablo mucho, pero quería trasladar un poquito una preocupación, un comentario que es una preocupación y nada más. Toda esta ola de crímenes últimos, masivos, que ha sucedido en Estados Unidos, y que obviamente nos ha choqueado mucho, que ya datan desde el año 1963, hasta donde yo sé, yo he visto documentales. Y un comentario muy obvio, y aún con crímenes menores, con crímenes que no son masivos, que pueden ser crímenes nacionales, etcétera, que a veces por la desmesura, por la crueldad, por lo impremeditado, etcétera, el facilismo con que la prensa, los medios de opinión, los opinólogos, los periodistas, la opinión pública opina, y el facilismo con que sale: para hacer eso hay que estar loco, hay que tener una enfermedad mental, es un enfermo mental, sin duda, y ya se toma como verdad. Y qué difícil que es realmente combatir eso, qué difícil. Bueno, es muy difícil entender la esencia de la enfermedad mental, y en el nivel de profundidad que tiene Humberto es realmente difícil. Yo creo que la Sociedad de Psiquiatría ha hecho buenos esfuerzos en sus integrantes de salir a la prensa. Creo que la prensa un poquito más de bolilla nos está dando, pero creo que no es la suficiente, evidentemente. Claro, tratando de rescatar
la tecnicidad del saber psiquiátrico. Porque psiquiatría, yo siempre digo, es como el fútbol, cualquiera mete, se opina, hay que poner, hay que sacar. A vos que te gusta el fútbol, Ramiro, como a mí, ¿verdad? Cualquiera se mete y opina, y da consejos, y dice, etcétera, ¿no? Y la relativa tranquilidad, relativa no, perdón, relativa es una palabra un poco insultante. La tranquilidad que yo tengo en nuestro país es que en materia de los crímenes que nos pueden suceder a nosotros, bueno, creo que contamos con un instituto técnico forense sólido y con un cuerpo de psiquiatras forenses que yo creo que está bien formado, los conozco prácticamente a todos, etcétera, y creo que podemos hacerle muchas críticas a nuestra justicia, cómo le imparte, etcétera, pero creo que en esto estamos bastante bien pertrechados. Pero vuelvo, y me reitero y termino, qué difícil que es combatir esa opinión masiva, claro, de crímenes que a veces nos conmueven hasta los tuétanos, ¿no? Simplemente señalar eso y bueno, y reiterar la gratitud a Humberto, un verdadero, como tú muy bien dijiste al inicio, un maestro de la psiquiatría nacional, sin duda. Y bueno, muchas gracias, Humberto, como siempre. Bueno, gracias, Vicente, como siempre. En realidad, yo creo que el problema que tú planteas con respecto a los medios de masa, realmente es el problema. Y tiene que ver con que yo creo que justamente como grupo, y esto es una autocrítica a nosotros como psiquiatras, como grupo no hemos logrado una unidad de criterio con la que presentarnos en relación al concepto de enfermedad, no tanto a cómo se trata, que ese es otro problema, sino al concepto de enfermedad, y entonces permitimos y facilitamos, y a veces aportamos en la misma línea, que, bueno, pues si tal cosa la hizo es porque es un loco, nada que ver. La locura no nace, como bueno, lo dije en toda mi presentación, de lo excesivo, de lo excepcional del acto, sino que nace precisamente de su estructura psicopatológica, su fijeza, su no motivación consciente, etcétera, etcétera, pero sobre todo eso que la psiquiatría durante todo el siglo XIX fue construyendo las bases para que a partir de Kraepelin y de Breuer y de todos los fenomenólogos al inicio del 20 y con Eyck, para entender fundamentalmente, en esos más o menos 70 años se configurará realmente una especialidad con un saber que sabe sobre la enfermedad mental y que por supuesto es un saber que está necesariamente abierto al desarrollo en todos los sentidos, también psicopatológico, cosa que he conversado, tengo la suerte de poder disponer de esa posibilidad con el profesor de Río de Cambridge, he conversado con él, que tienen esto en unidad diferente, él entiende que hay que estar revisando continuamente los grandes síndromes. Yo creo que no es tan así, que hay síndromes que se mantienen, que han pasado por todas las codificaciones, las clasificaciones, y que tienen de alguna manera, que es lo que toma ahí esos un grupo de 8, 9, 10 síndromes, si quieren ustedes, que persisten, que son lo que constituyen las grandes estructuras centrales de la psicopatología. Bueno, esto no. Rafael. Bien. Bueno, muchas gracias, Humberto, nuevamente. Bueno, ¿qué tal? Yo lo que quería plantear es que, bueno, obviamente es un tema sumamente complejo. Y bueno, la complejidad queda clara a raíz de la exposición que tú haces, Humberto, que es muy rica y muy profunda. Yo no trabajo como forense ni nada que se le parezca, pero bueno, algunas veces nos piden informes de parte, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno va a esas instancias y la gente quiere blanco sobre negro, sí o no, ¿es culpable o no? Los abogados, por supuesto, tiran hacia un lado, los fiscales hacia el otro, no sé. Y los jueces quieren también algo rápido, me parece a mí, ¿no? Y uno queda como que es uno el que termina definiendo la suerte de ese sujeto. Y probablemente en cierta medida es así.
Entonces, un proceso que es tan complejo, que no admite solo respuestas simples, termina convirtiéndose o termina generando una expectativa de una respuesta muy simple. Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, Humberto, ¿cómo hacías tú, cómo haces tú cuando quedás atrapado ahí, en esa trampa que nos propone la justicia en términos de, bueno, tener que definir sí o no si este sujeto va preso o va al hospital, o si es culpable o no es culpable? ¿Cuál es la forma de aproximación mejor y más clara? Porque hacer una exposición como la que hiciste tú sería muy bueno para los jueces, pero no se puede hacer en un juicio, ni en una instancia puntual. ¿Cuál es la forma de aproximación más clara para poder hacer llegar la opinión que nosotros tenemos, que es calificada, a personas que, con la mejor de las intenciones, como los jueces, bueno, tienen que resolver una situación? Bien. Esa es la... Cuando tú planteas el problema, justamente que estoy insistiendo, tiene que ver con que en el plano del ítem, la adjetivación de culpable, el análisis que realizamos nosotros es esencial. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo también en que es esencial en cuanto a concluir coherentemente con el desarrollo del informe en las condiciones psíquicas del sujeto. Y uno diría, bueno, no te olvides que señalé hoy precisamente que la voluntad en este sentido no es blanco-negro, o sea, no es graduada, eso es fundamentalmente entenderlo. Pero sí, depende del momento en que, o la fase en que el acto tuvo lugar cuando se produjo. O sea, eso es lo que el psiquiatra debe plantear. Y en mi modo de ver, las dos dimensiones que plantea ahí, de campo de conciencia y de personalidad, son muy buenas. El campo de conciencia en general, si es clara el planteo del psiquiatra, lleva a que el juez concluya de manera bastante entendible que en este caso no es... En cambio, el gran problema que tenemos es al revés. Por ejemplo, en el caso de Breivik, se ve cuando uno analiza con detalle sobre todo el informe, el escrito que él presentó, la conducta que tuvo, que está muy bien representada en la película, excepto cuando él dice que se rió de los primeros informes. No, en realidad fue un error, una mirada profesional, a mi modo de entender, equivocada. Era así un delirante, no esquizofrénico, era un delirante paranoico. Pero bueno, poder concluir ahí, frente a los jueces, de que alguien lúcido, porque claro, cuando el juez en el artículo 30 dice que puede comprender, no solamente conocer, ¿verdad? Comprender, y que puede determinarse según su propia apreciación, yo diría, ¿qué ha hecho el juez? ¿Qué ha hecho el derecho penal? Y bueno, ha explicitado de un modo que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos sobre la realidad. Expresa bien, en último término, cómo son las cosas. No pudo comprender o no se pudo determinar. ¿Cuál es el problema? Que el comprender y el determinar justamente es lo que la psiquiatría, a través de la patología, ha comprendido, porque la psiquiatría, como reverso de la normalidad, nos ha permitido conocer lo que no puede conocer nadie que no conoce enfermos mentales. Ahí tiene un lugar muy claro en su obra, y es una discusión que he tenido con algunos filósofos, entre ellos mi hijo, que, como le digo siempre, mirá lo que dice acá mi maestro. Mi maestro dice que ni los filósofos, ni el hombre común, o sea, quiso decir con eso, los más calificados en el sentido profesional, tradicional, y los menos calificados, saben sobre la enfermedad mental, porque saber sobre la enfermedad mental es es tener contacto con los enfermos. Entonces, cuando el juez termina concluyendo, pues lo que le debería pasar es lo que pasaba algo al principio cuando yo empecé a trabajar, que había en las clases, en el curso de formación de los abogados, un curso de psiquiatría forense, de medicina legal, digamos, donde lo central era la psiquiatría. Y eso desapareció, y desapareció por toda una línea que desde los 60 viene instalándose en la sociedad, que de alguna manera ahora se termina creyendo que es objetivo lo que dicen, que en el fondo es una construcción social y que tiene que ver con un montón de ideas sobre el sujeto, la realidad, etcétera, etcétera. Bueno, esto que ustedes plantean ha estado muy, como tú decís, y también lo digo yo, muy lindo en el plano del planteo, pero después, en la práctica te encontrás con un juez que no te entiende. O un juez que te dice, no me haga usted el juicio de inimputable, estoy de acuerdo. Pero yo le diría, pero a su vez, entiéndame, que usted no puede opinar con la libertad que opina sobre las cuestiones psicológicas. Pídame a mí la opinión. No, el saber que tengo, y usted después decida
profesionalmente lo que a su criterio sea lo mejor. Pero en realidad, y los forenses lo saben muy bien, Karina, lo hemos conversado alguna vez, terminan pidiéndonos que les digan, pero dígame, ¿es inimputable o no? Y yo qué sé. El concepto de imputabilidad es un tema de ustedes, no nuestro. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando tú decís recién, no podemos hacer un curso, no pueden hacer un curso cada vez que van frente a un juez, pero lo que debería hacerse sí es realmente, en un país pequeño como el nuestro, si lográramos tener un poco más de unidad, los psiquiatras, yo creo que lo único que podemos hacer es lograr unidad los psiquiatras, primero, una unidad bien conceptual, poder entonces llamar, ofrecer a los abogados, a los como fiscales y defensores en ese sistema adversarial, y a los jueces, por supuesto, cosa que hicimos en un momento, el grupo del CEIP hizo allá por el año 80, 81, 82, con la Suprema Corte, con el grupo de la Suprema Corte de Justicia. Nos reunimos muchísimas veces y el modelo les parecía espectacular. No pasó de eso, porque después, en último término, se van a la casa y siguen pensando de la enfermedad mental lo que sigue pensando el vecino, lo que sigue pensando el periodista, que cree que sabe, porque ese es el problema. No se olviden que la humanidad tardó entre el descubrimiento de la enfermedad somática y el descubrimiento de la enfermedad mental. En el concepto tardó más de 20 y pico de siglos en llegar a entender qué era, y tardó todavía 2 siglos más en constituirse como especialidad. Y yo diría 4 siglos desde que se descubrió, para más o menos tener una buena hipótesis de trabajo, como creo que es la obra de Henri Ey. Bueno. Gabriela. No, primero agradecerles la invitación al área de la infancia, ¿no? También. Y sin duda estas últimas palabras de Casarotti, digo, se complejizan cuando uno pone o intenta poner en la parte de infancia y adolescencia estos límites, ¿no? Entre normalidad y patología. Esa es una primera consideración que en adultos es claro que es difícil, pero bueno, hay cosas más consolidadas, hay una historia, hay un tiempo transcurrido que les da a veces soporte, ¿verdad? En el caso de infancia y adolescencia, los factores ambientales es mucho más difícil de discriminarlos, y además los tiempos y la evolución y el desarrollo complejizan estas cosas. Pero voy un poco a lo que decían Karina, las dos Karinas, ¿no? El tema de, bueno, estos problemas del desarrollo que no solo hacen al retardo mental, sino que tenemos, a mí esto me involucra mucho, pero es todo el tema del autismo, ¿sí? Y en esos grupos que hoy, no es que no existieran, existían, pero hoy los identificamos mejor en la etapa adulta o de adolescentes grandes, donde existe, desde el punto de vista, por ejemplo, de la evaluación de niveles en rangos de normalidad, o sea que tampoco entran dentro de los conceptos del retardo mental o la discapacidad intelectual, pero por otro lado las características de la inflexibilidad cognitiva, las fallas profundas en teoría en la mente, no necesariamente en la empatía, como pueden tener otros cuadros como la psicopatía, por ejemplo, y que a veces realmente uno escucha discursos de estos adolescentes y rayan en lo delirante, pero no son delirantes. Entonces, simplemente para invitarlos quizás a pensar, digo, a nivel mundial están habiendo trabajos y grupos de interés en el lugar de este tipo de pacientes, digo, porque son enfermedades mentales también, en el vínculo con la justicia. Ya sea en algunos casos a la hora de levantar relatos, a la hora de interpretar sus pensamientos, como a la hora de establecer esto de las responsabilidades. Bien, bueno, una cosa curiosa que no les señalé, porque no, hubo un tercer peritaje, que no fue hecho sin ver a Breivik, que planteó el autismo. Planteó una forma, bueno, planteó el Asperger en realidad, más que el autismo, pero digo, bueno, ahora, ¿cuál es el problema con respecto a la psiquiatría de infancia y a la psiquiatría de adultos? La psiquiatría de adultos en realidad no es psiquiatría general, en el sentido de que es la... No, es la psiquiatría, y usted acaba de decir muy bien, es la psiquiatría en que la vida mental estabilizada permite ver con más claridad
Bueno, las cosas. En cambio, la gran dificultad, y en eso estoy con Ey, que tenía Ey siempre y lo dijo, es cómo entender la psicopatología del desarrollo de la infancia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de conductas de un niño, por ejemplo, a los 6 años, si esa conducta la tuviera un adulto, sería una conducta de pronto describible y diagnosticable como patológica. Pero no lo es precisamente porque es un niño, o sea, porque su vida mental está en evolución. Y el gran problema, que lo debo decir con franqueza, y he leído mucho de psiquiatría infantil para tratar de profundizar en el tema, es que todavía no logro entender muy bien, lo digo con toda franqueza, cómo establecen ustedes muchas veces los criterios de patología. ¿Por qué? Porque precisamente es de acuerdo al que es lo que de alguna manera debiera estar y no está en el desarrollo cuando la persona tiene. Por ejemplo, uno diría, bueno, es muy fácil de entender desde el punto de vista del retardo. Si un chico a los 8 años sigue sin conservación de masa, diría Piaget, bueno, algo le pasa, ¿verdad? Pero en lo demás, bueno, ¿verdad? Las curvas son, las S de evolución, ¿son muy verticales o son más alargadas en el tiempo? Una palabra, ¿cómo hablar? Y usted lo dice muy bien, la diferencia entre normal y patológico en la niñez. Y algo parecido solamente sucede en la involución. Tema que hemos conversado mucho con alguien que está integrado en nuestro grupo, que es el doctor Sosa, Alberto Sosa, geriatra y médico internista, que de alguna manera también vemos que hay algunas cosas que son patológicas o no, o son propias realmente de una vida mental en involución. O sea, en realidad tiene que haber 3 psiquiatrías. Una psiquiatría de la vida en evolución, mental, ¿no? De la vida mental establecida y una vida mental involutiva. Entonces, de ese modo la psiquiatría conformaría una conceptuación más precisa. Porque fíjense ustedes, y esto es muy claro, y lo recuerdo haber discutido mucho con el que era profesor discutió a favor mío, él, contra Mendilarzu, precisamente, el que era profesor de Pereira Docel, de pediatría, uno chiquito, ¿cómo se llamaba? Hofnung. No, anterior, no, seguramente no, es anterior. Bueno, que él me decía, pero tiene mucho que ver con la parte... Claro, en la niñez, en la involución, la psiquiatría está mucho más cerca del cuerpo, de alguna manera, de lo que está en la etapa adulta, donde realmente yo puedo en este momento estar hablando de esto y no importa lo que tomé de desayuno. En cambio, la influencia orgánica y social, cultural en la niñez es mucho más fuerte que en la etapa adulta. Lo mismo vuelve a pasar de alguna manera en la involución, ¿verdad? O sea, están presentes, en una palabra, esto daría lugar otra vez a una organización de un curso con todos los ítems, en donde está presente esa organicidad y esa dinamicidad que tiene que ver la patología mental, más presente de un modo u otro en cada uno de estas 3 psiquiatrías. Bueno, fascinante la discusión. Lo único que me preocupa es que ustedes duden de la existencia de la enfermedad mental en la infancia. No es que dude, no. No dudo, en realidad, dudo. no, por eso digo, pero es cierto que es un campo más difícil en Claro, eso. por ejemplo, neurología. ¿Por qué un niño, perdóname que te corte, por qué un niño uno dice neurológicamente que tiene una alteración? Y bueno, porque tiene una alteración, porque si mantiene el Babinski, por ejemplo, a determinada edad, es porque tiene una alteración. O sea, el problema es qué es lo que no debe tener, o qué es lo que debe tener para poder declararlo enfermo, neurológico o en este caso psiquiátrico. No, yo creo. Lo que me parece que es muy difícil lograr entenderlos, cuando es mucho más fácil hacerlo, no solamente porque me he dedicado a eso, en adultos. Y en la parte de la geriatría, bueno, un poco más, pero también nos manejamos. Pero bueno, una de las cosas fundamentales es conocer el desarrollo normal, claro, de forma precisa. Claro. Lo otro es la continuidad de las sintomatologías en los tiempos, o sea, la estabilidad también, aunque los tiempos son más cortos, la repercusión en todos los niveles de funcionamiento y el nivel de sufrimiento. Perfecto, sí, claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos, yo creo que podríamos quedarnos mucho rato más porque todo esto genera grandes pasiones entre nosotros, pero bueno, tenemos que liberar a Humberto, agradeciéndole que haya engalanado las actividades del capítulo, y esta excelente presentación y esta excelente discusión que
que tuvimos. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a ti, Ramiro, y un saludo especial a Diseñi, que lo vi por ahí, que hace tiempo que no lo veo, y a todos los demás también. Un gusto haberlos tenido, y bueno, en algún momento, en el futuro, si Dios todavía me da vida y ganas, podré cooperar con ustedes. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Salud. Un abrazo. Gracias. Gracias. En breve anunciaremos nuevas actividades del capítulo y también aprovecho para invitar a todos a una actividad de la Sociedad de Psiquiatría el 9 de julio, que vamos a estar juntándonos para discutir sobre los avatares de la Ley de Salud Mental, etc. Así que ya quedan todos invitados. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado hoy. Un saludo, que estén bien. Saludos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós, Karina.